buenos días, chicos. Bienvenidos a este noveno Noveno. podcast. Noveno podcast. Mira, se hace más fácil, ¿ves? Noveno podcast. Decidimos que lo iba a decir yo debido a los inconvenientes que tiene el señor esposo a la hora de presentar estos Sí. podcasts para ustedes. Me vuelvo más un 8. No sé. No, me vuelvo un 8 sobre todo. Es con las manos. Es con las manos, vale. Muy bien. Bueno, seguimos aquí Confinados. en cuarentena. En cuarentena. Han habido un poquito de revuelos. Un poquito, claro que sí. Un poquito de revuelos por situaciones del gobierno. Esto cada vez parece una película, no sé, una obrita de teatro, pero sin embargo, también nos ha dado el tiempo de ver diferentes cosas en todas estas plataformas que te permiten ver series, que te permiten ver películas. Netflix, HBO, Prime de Amazon, en fin, de todo. Disney Plus. Disney Plus. Que no hemos aprovechado tanto Disney Plus como creíamos. No, bueno, yo las plataformas las he visto pocos en realidad. Tú eres la que te has... Sí, yo sí me he dedicado más a... Acuérdense que el señor esposo sigue trabajando. Sí. Yo obviamente estoy suspendida como el 80% de los españoles y por lo tanto yo tengo un poquito más de tiempo con respecto a eso. Pero bueno, hemos estado viendo diferentes series en Netflix, en todas estas plataformas y vimos una que hay mucha gente hablando también de esto que se llama Ortodoxo. Ujú. Ortodoxo se trata de simplemente, bueno, nada simple realmente, pero te habla es una serie de 4 o 5 capítulos, una serie Sí, es bastante, una bastante, miniserie, lo que exacto, llaman una miniserie en Netflix. bastante cortita, con inspiración en una historia de la vida real acerca de las comunidades judías ortodoxas, o sea, lo más extremo, lo más rígido con respecto a la religión judía. Y nos pareció un tema importante, después de que estuvimos analizando, sobre el detalle de la religión hoy en Sí, día. bueno, que además de eso, para ponerlo un poquito en el contexto, para quien no haya visto la El documental, miniserie, eso, o el miniserie. La miniserie se trata de una chica que se casa prácticamente obligada, como toda esta comunidad judía acostumbran a hacer, con un chico al cual la había visto una vez en su vida y en bajada. Y bueno, nada, obviamente la chica no estaba muy cómoda, pero bueno, ese es lo que le tocó vivir y tal, y qué sé yo. Resulta que una vez que se casan y obviamente empiezan a vivir juntos, entonces tienen que llegar al acto sexual, ella no se siente cómoda y ella se empieza a dar cuenta que pues no tiene ningún tipo de valor la mujer. ¿En qué sentido? En el que las mujeres, ojo, yo estoy hablando de lo que sucede o lo que te Lo que te transmite dicen en la la serie, miniserie, claro. ¿no? Ella empieza a ver que la mujer es solamente un objeto o un objeto de reproducción para tener niños y nada más. Y además de eso, ahí existe como que una mini competencia entre ellas mismas de que tú tienes 5 hijos, yo tuve 7, no, yo tuve 10 Eh, yo honestamente no tenía muchísimo conocimiento acerca de cómo funciona todo esto de los ortodoxos, de los judíos. Ellos son muy cerrados en sus costumbres y por lo tanto hasta que no salen este tipo de series o este tipo de documentales uno como que no sabe exactamente cómo se maneja esa situación. Y como dice el señor esposo, el papel fundamental de la mujer es los descendientes, ¿ok? Traer a los descendientes. A nosotros nos llamó muchísimo la atención porque incluso hay un documental que se llama One of Us, que trata incluso, ya no es una serie, sino que es un documental, en donde están entrevistando a las personas que forman parte de esta comunidad ortodoxa que se deciden salir porque están viviendo una situación que los tenía realmente en una depresión total. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta de muchísimas cosas, porque como estaba diciendo el señor esposo, Claro, perdón, y es que además, claro, se meten en una depresión, bueno, en el documental te presentan también la parte de que hay muchos jóvenes que han decidido salirse, porque claro, en estos tiempos, que esos pobres jóvenes, porque es una comunidad muy cerrada, a ver, que era lo que no hemos terminado sí, exacto, no hemos dado de contar. la explicación. A ver. Esta chica, por ejemplo, a las mujeres ni siquiera se les educa
porque no deben tener ningún tipo de educación. O sea, las mujeres son única y exclusivamente, y entiéndase bien, única y exclusivamente para tener hijos y para atender al marido, o sea, cocinarle, Esa es limpiar, su plancharle. función. Esa es su función. A la mujer creo que sí, sí se les enseñaba a leer, pero como para Se que les, se les sepan, enseña lo básico, ajá. pero Pero no pueden leer libros. no pueden mostrar el cabello, tienen que usar peluca, incluso Bueno, tienen... pero eso, yo estoy hablando primero de los más básicos que no pueden leer libros, Ok, no pueden educarse, no pueden ir al colegio, no pueden educarse. no pueden estudiar música, no pueden cantar, no pueden obviamente... no tienen una decisión más allá de si quieren estar con el esposo o no, si quieren tener hijos o no, esa es su función. Y una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención del documental es que ellos decían de que hubo una muerte tan masiva en lo que fue el holocausto de los judíos, de que muchos de ellos, sobre todo estos grupos, ojo, vamos a destacar, los grupos extremistas o los grupos más ortodoxos, su función era tratar de compensar Sí, con de la... repoblar. Exacto, tratar de repoblar o de compensar todas esas muertes que hubo con respecto al holocausto. Por lo tanto, se aplaudía tanto que la mujer, o se aplaudía, no, se obligaba, porque realmente la mujer no tenía mucha elección, pero se aplaudía y se obligaba que la mujer, o se alentaba a que la mujer fuese realmente un nido de reproducción, pero pues, fijo. Si ya tú habías pasado unos meses y no tenías descendientes, ya era como, mira, Sí, porque es que ¿qué está pasando en este matrimonio? obviamente, además de eso, está prohibido, está de más decirlo, pero está prohibido cualquier tipo de sistema anticonceptivo. O sea, ni pastillas, ni condones, ni Cero, nada. cero. Y además de eso, todo es tan reglamentario, tan que el sexo ni siquiera es por placer. No hacen el sexo con su esposo. El sexo no es placentero. El sexo es con el único objetivo de reproducirse. Por lo tanto, como no es placentero, pues no existe ni el juego previo, ni el flirteo, ni el Es y más, tal, nosotros sino nos es, llamó, bueno, mira, además ella tiene que estar tapada. y además es con horario, Sí, son todos los viernes a sí. tal hora, pues usted tiene que tener relaciones con su esposo y Te guste o te no, guste quieras o no. quieras o no, y además no es así como les digo, no es que bueno, una caricia, una cosa, sino bueno, el tipo es bueno, ya es viernes a tal hora, ella tiene que acostarse ahí, como dice Valeria, además toda tapada, el tipo también todo tapado, y es así los dos viendo para el techo y a ver cómo esa vaina entra sin ningún tipo de lubricación. O sea, es totalmente una vaina mecánica Sí, y está esa... visto como un procedimiento para. Y bueno, y no solamente la mujer también está vista como que esa es tu función y ya, sino que incluso los hombres también sufren, no hay wifi, eso está prohibido, el internet es prohibido. Claro, no, no pueden tener, entonces esa era la otra parte que iba a hablar con respecto a los jóvenes que no pueden tener, o sea, son prácticamente Amish, son prácticamente viven en una aldea, o sea, no pueden tener smartphones, o sea, no pueden tener ningún tipo de tecnología, no pueden tener acceso a internet. Muchos de ellos, que los que ya se salen porque se obstinan, empiezan a descubrir internet y dicen, Dios mío, Wikipedia es súper interesantísimo y algo que para uno ya es cuestión de tu día a día, A ¿no? ver, estamos hablando de que estos documentales fueron hace 3 años. No estamos hablando que esto fue hace 50 años. Estamos hablando que hace 3 años, en el 2016, en el 2015, la gente no tenía ni idea, por lo menos estas personas no tienen acceso a smartphone, no tienen acceso a internet. Ellos ni siquiera La saben cómo tecnología, ¿no? buscar una palabra y para ellos eso es un mundo completamente ajeno. Cuando tú te pones a ver eso, te causa mucha conmoción de que en el 2020 todavía estén estas comunidades y todavía exista. Y lo más increíble de todo, ellos son una comunidad que siempre se ha sabido que son muy unidos, se apoyan mucho. Si tú no tienes trabajo, entre ellos se ayudan. Si no tienes comida, ellos buscan. O sea, es una comunidad que está muy, muy unida. Pero sin embargo, si por X o por Y tú decides retirarte de la comunidad ortodoxa porque no te sientes bien, no te sientes cómoda, ay señor, o sea, es una cosa de que ni te miran a los ojos, hacen hasta lo imposible Para hundirte. para hundirte, sí, esa es la palabra, para que no puedas vivir en paz. Y Incluso te buscan, te persiguen a donde estés te y... quitan los niños si eres mujer en este caso. O sea, es que yo veía el documental, uno de los muchachos decía de que él fue a un campamento, en el documental, que él fue a un campamento y en el campamento donde están estos niñitos ortodoxos judíos, eh,
el director del campamento, no sé si hubo una pelea, el director del campamento lo fue a buscar, él era un niño y le dio una golpiza y lo violó. Y mientras lo violaba y le daba la golpiza, todos los demás niños que estaban en las casitas, en los lugares donde está el campamento, lo vieron. Y nadie dijo nada, todo el mundo se hizo la vista gorda y la gente lo que decía era como que, no, bueno, creo que te estás confundiendo. O creo que tú te lo buscaste porque fuiste muy rebelde y fuiste en contra de la palabra de Dios. Eh, Sí, bueno, es que como te digo, o sea, lo que te iba a decir era cuando dijiste que son muy unidos. Unidos no, son una comunidad la cual no te permiten salir de ahí. Por lo tanto, te hacen tan dependiente de sí, esa misma comunidad ay, sí, es que son muy unidos no, es que te hacen dependiente. Entonces, obviamente, dependes de ellos para comer, para el dinero, para subsistir, comen todos juntos, tienen negocios entre ellos y entonces ellos, o sea, entre ellos quiero decir es que siempre los negocios es con mi cuñado, con mi ahijado, en fin, con mi hijo, o sea, es una comunidad, que es lo que yo siempre me pregunto y por eso siempre hay gente que se sale, porque como en estos tiempos la gente puede ser feliz en algo como eso. Porque nosotros, bueno, habrán quienes de esa comunidad me digan, bueno, es que ustedes el libertinaje y no sé qué y bla, bla, bla. Sí, bueno, pero es que una cosa es libertinaje y otra cosa es libertad, pana. no, Y eso no claro. es libertad. Cuando nosotros vimos eso, nosotros siempre estamos debatiendo, es algo común en nuestra relación, y siempre estamos hablando y conversando y tratando que... Debatiendo, ojo, no quiere decir discutiendo. O Exacto, no quiere decir, o sea, no discutiendo, estamos, no peleando, estamos sino simplemente compartiendo las opiniones acerca de un tema. intercambiando ideas. Y uno de los temas que siempre nos llama la atención son los extremos en las religiones. Tanto el señor esposo como yo nos consideramos personas religiosas. Y cabe destacar en cualquiera, o sea, en cualquier religión. Exacto, estamos hablando de los ortodoxos en esta comunidad de judíos, que ellos tienen un nombre que ahorita se me olvida, porque fue el Sí. documental que vimos en Netflix. Y Pero, la miniserie esta que, ojo, la miniserie, porque también habrán quienes me digan, bueno, pero es que es una miniserie. No, es una miniserie basada en un libro que escribió una chica que le pasó bueno, no exactamente, pero pero está basado muy apegado a lo que lo que le sufrió pasó en ella. la serie, que esta chica, pues obviamente llegó un momento en el que no aguantó más esta comunidad y se fue. Y resulta que la mamá de ella también se había ido y por supuesto a la mamá la catalogaban como de rebelde, de hereje, de puta, en fin, de drogadicta. Y resulta que cuando ella llega donde la mamá simplemente tiene una vida normal y corriente como la podemos tener cualquier persona, excepto que con la mamá era lesbiana. Cuando ella llega la mamá estaba casada con una mujer. Y ya está. Claro. No, pero ella vivía su vida normal, no era ni puta, ni drogadicta, ni... Y una de las cosas que llaman la atención de esta chica es que ella misma comenta en la serie que te hacen tan dependiente que claro, cuando la mujer decide salirse de este mundo, ya obviamente siendo una mujer, pues ya lamentablemente socialmente eres un inútil, porque no sabes hacer nada. No sa- O sea, te han enseñado casi que a leer y a escribir y ya. Que incluso en el documental uno de los chicos decía de que esta comunidad extremista, cuando las personas decidían salirse de la comunidad, era súper complicado porque te das cuenta de que solamente podías trabajar o recogiendo basura o en comida rápida porque no sabías hacer nada. Nada. Y la mayoría de las personas terminan devolviéndose a la comunidad por no solamente la presión de parte de esta comunidad, sino que en el mundo real resulta, Claro, ya no vales para nada. te das cuenta de que tienes 40 años, 30 años, 29 años y ni siquiera sabes que el internet existe. O incluso 20. Sí, claro. Porque es que, claro, es que igualito, aunque sean con 20 años, que todavía eres muy joven, pero tú al tener 20 años y empezar a salir a la sociedad, a empezar a entender lo que es Google Internet, lo que es entender tiendas, o sea, lo que se vive realmente en la sociedad, qué sé yo, que esa persona joven que tendrá deseos no sé, de tomarse algo, de una discoteca, y el no poder tener eso y empezar a experimentarlo a los 20 años, igual ya vas tarde. Igual ya vas tarde. Entonces es súper curioso y es como que, marico, ¿por qué tienen que tener esta...? Porque yo no me meto con la religión de nadie. Cada quien cree en lo que quiere creer. Pero precisamente con libertad. Que la gente
decida y sea su decisión, porque de eso se trata la libertad, decisión, que la gente pueda decidir en qué cree, qué hace y qué no hace. Si la mujer quiere quedarse encerrada en su casa y atender a su marido, pues es libre de hacerlo. Si decide no hacerlo, o sea, si decide no hacerlo, pues también que se sienta libre de no hacerlo y que pueda seguir perteneciendo a la misma religión y creyendo en el mismo Dios. Claro, había un caso incluso en el documental de una chica que la chica tenía 28 años, 27 años y ya tenía como 8 hijos, 9 hijos. Y lo peor de todo es que no te puedes negar, o sea, si te sigues en este sistema, no te puedes negar porque esa es tu función. Es más, eres próspera y Sí, tienes sí, o una sea, familia maravillosa tu porque función y tu misión en la vida es tener más hijos que una mate plátano. así, así estés obstinada, no puedas más, no te deja abasto. O sea, su misión es atender a sus hijos, quedar embarazada mientras puedas y atender a tu marido. Pero ajá, lo que estaba comentando, ¿tú te consideras una persona religiosa? Es que depende de la definición de No, una no, no, persona no, no, o religiosa. sea, Que tengo una religión y que creo en algo. Sí, ¿Cómo claro. o sea, si yo vengo y te pregunto, ajá, ¿crees en Dios? ¿Cómo te Sí. consideras tú a nivel religioso? Muy por encima, no tienes que estar indagándome tanto. Es que depende, porque es que eso es a lo que voy. Ahora, o sea, si quieres clasificar una religión, es que yo te diría que yo tengo una religión muy mía, en el sentido de que yo creo en mi Dios, y en Jesucristo, y en las vírgenes, y en mis santos, y todo lo demás, pero no necesariamente pudiese llamarse católico. Porque entonces, por ejemplo, me dirán los católicos, bueno, pero es que para ser católico tienes que ir a misa todos los domingos. O tienes que cumplir con todos los mandamientos o sea, los mandamientos digo con todas las ceremonias de católicos. O sea, tienes que haberte bautizado, tienes que haber hecho la primera comunión, tienes que y pues ya no. ¿Entiendes? Yo adopté mi religión o mis creencias a mis creencias. Para mí existe un Dios, para mí existe Jesucristo y las virgenes, pero a mi modo. Yo creo en ellos, yo les rezo, yo les hablo, incluso les hablo o les rezo a mi manera. No tengo por qué aprenderme un rezo que me enseña una iglesia para que allá arriba me escuchen, sino que yo les hablo como yo les quiero hablar y ya está. Y eso para mí igual es rezarle. Y ojo, cuando digo no, cuando digo hablarle o rezarle, no es única y exclusivamente cuando uno le pide. Yo a veces, muchas veces y muchos días, porque no les voy a mentir diciendo que todos los días, pero muchos días yo le agradezco mucho, más bien, le agradezco más que pedirle en realidad. Entonces, si lo clasificas, si me dices un hombre religioso, sí, bueno, puede ser que sea un hombre religioso, pero a mi modo, a mi forma, o a mi propia religión. Yo fui criada en un colegio completamente católico, un colegio de monjas. Perdón, yo también. Ajá. Yo también, porque yo fui criado en un colegio, estuve desde primer grado hasta tercer año, porque ese colegio era pequeño y no tenía cuarto, o sea, no tenía el ciclo diversificado, no tenía cuarto y quinto año. Y mi colegio era católico meramente, obviamente no era de monjas, pero era de curas, y el colegio quedaba justo debajo de una iglesia. Yo fui criada en un colegio de monjas, pero desde el inicio, desde que era pequeñita hasta que me gradué del bachiller. Mi familia es súper religiosa, súper religiosa. La mayoría de mi familia son evangélicos, más que católicos. Sin embargo, yo sí fui criada en un seno católico familiar. Como les digo, mi familia es muy, muy religiosa. Sin embargo, yo también, para mí el problema de la religión es, y a ver si pueden entender, es cuando crees todo sin cuestionar incluso las cosas que sabes que no están bien. Que tú tengas que creer absolutamente todo lo que diga la institución de la iglesia, sea la iglesia católica, sea, no sé, el rabino, sea quien sea, para mí es un problema. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia nos hemos dado cuenta que las religiones han tenido fallos considerables. Y fallos, cuando hablo considerables, creo que es una palabra muy suave para tratar de verdad muy suave. Las locuras, el terror, el sufrimiento, las muertes que ha causado la iglesia. En su momento, y hablo de la iglesia por la parte católica, en su momento lo extrapolas totalmente a la sociedad actual, a la sociedad anterior, y
era la iglesia, había que brindarle muchísimo respeto, pero sin embargo pasaban situaciones porque era el mandato de Dios donde se asesinaba, se le caía piedras a las mujeres porque eran brujas, una Es locura. que los peores crímenes, los crímenes más atroces Los y han las causado las peores religiones, guerras sí. que ha vivido la humanidad han sido por religiones. Exactamente. Y yo sí opino como el señor esposo. Yo sí me considero una persona religiosa, pero tengo una religión que incluso yo opto por no llamarla ni siquiera religión, sino tengo una espiritualidad muy mía. ¿Por qué? Porque hay muchísimas cosas con las cuales yo no estoy para nada de acuerdo con respecto a la parte católica. Algo súper sencillo que ha sonado por el mundo entero y que por aquí y a la iglesia, al Vaticano, a toda esta gente le entra por un oído y le sale por el otro, o tratan de poner un pañito de agua tibia y hacerse los locos, es este tema de las violaciones en todo lo que es el seno de la iglesia. ¿Las violaciones te refieres a la de los curas con los... Normalmente con los niños. Ok. Normalmente. Sí. Porque sí se sabe que en ciertas partes han habido su parte sexual, que ojo, yo también estoy súper en contra o súper en contra no, pero es que me parece que hay muchísimas reglas que son sin sentido, como por ejemplo, tener que exigirle a las personas que dedican su vida a Dios El celibato. una castidad solemne, como si el mero hecho de tener algún tipo de relación amorosa con alguien te hace pecador. Es que yo creo que el problema de todas las religiones son los cimientos, que a mí me parece que están súper errados. Hay muchísimas personas que a mí me han criticado y me han dicho, es que tú no crees en Dios porque la Biblia dice de que si yo tengo el periodo, para la gente que no ha leído la Biblia, el Antiguo Testamento, que si yo tengo el periodo, la mujer tiene que ser sacada de la casa durante los días que dure el periodo. Y ese mismo mandato lo pasa en el judaísmo. Sí, bueno, que por ejemplo, esta gente, estos radicales de los cuales empezamos hablando, no te sacan de la casa, pero sí no puedes dormir con tu esposo. Exacto. Mientras Entonces, la mujer tiene el periodo. yo he escuchado a muchísima gente ¿Dónde están atea las feministas en la religión. Él lo preguntó, sí. O sea, porque ahí es donde yo vuelvo y La mujer es voy a una- rozar un poquito el tema del Porque feminismo, la ¿no? Pero mujer- es que esto me llama la atención. Las feministas de hoy en día luchan y pelean por los cargos, porque es que las mujeres no tienen suficientes cargos, o porque las mujeres no ganan lo mismo que los hombres. ¿Por qué no empiezan a luchar contra estas religiones que tienen totalmente oprimidas, y con toda responsabilidad lo digo, oprimidas a las mujeres? Porque digo oprimidas porque estoy seguro que muchísimas de ellas quisieran salirse de eso, pero no lo hacen porque no se atreven. Entonces, ¿qué peor opresión que en la cual tú no tengas ni siquiera educación? Entonces, óyeme, o sea, ni siquiera te estoy diciendo que vas a ganar menos que un hombre, es que no vas a ganar nada. Vas a depender única y exclusivamente de un hombre porque no vas a tener ni siquiera educación. Y estamos tocando estos radicales, ¿no? Ni siquiera hemos hablado de los radicales del otro lado, de los que se hablan mucho, Ah, bueno, ya esa gente... ya de los musulmanes, que vienen entonces los ataques terroristas, de que las mujeres son apedreadas, de que hubo una noticia que conmocionó al mundo en donde violaron a una mujer en estas zonas árabes, y al ser violada por otro hombre o al ser penetrada por otro hombre que no fue su esposo, ella iba presa, independientemente de que haya sido una violación en contra de su voluntad. Cuando yo escucho esas cosas, a mí la curiosidad que me da es, y ahí es donde viene el problema, no tienes la suficiente percepción. Obviamente en estos países es distinto porque tu vida corre riesgo si tú te sublevas, pero corre riesgo igual si no lo haces, porque mira lo que le pasó a ella, ya no quiso que le pasara lo que le pasó, pero en fin. Vamos a suponer en una sociedad un poquito más libre, no te cuestionas este tipo de cosas, no te cuestionas que mucho de la supuesta religión viene dado por simplemente un poder en el que quieren controlar las masas. Yo soy fiel creyente en donde la religión actual no es ni la sombra de lo que debe... Bueno, la religión actual no, porque los problemas han iniciado desde el principio de los tiempos, pero que no es ni siquiera la verdadera religión, o no tiene el sentido que debería tener, porque se ha utilizado simplemente como una herramienta para manejar a las masas y para controlar a la gente. Completamente, es que estoy totalmente de acuerdo. Para mí las religiones, yo lo he dicho, para mí son dos cosas. Son políticas, porque lo que hacen es precisamente, va más allá de fronteras, porque obviamente si
en los países católicos la gente se comportará más o menos parecida. Ujú. Y además son unas mafias. Digo, las religiones, o sea, como iglesia, como institución, Exacto, no no la de estamos que, hablando del no la, religio. exacto, no la del Dios o no de lo que tú creas, sino la institución como Ujú. tal, para mí son unas mafias. Total. Y de hecho hay muchos documentales y hay muchas películas que te hablan de ello. Y para muestra un botón, ¿por qué el Estado del Vaticano es tan exageradamente rico? Qué innecesario. Porque si tú vas al Vaticano y es que cosas totalmente innecesarias y cosas totalmente innecesarias son de oro macizo, no sé cuántos miles de quilates, o Y sea, no una solamente vaina que tú eso, dices, tanta gente que pudieses ayudar. Yo se lo a eso, a comenté, eso es a lo que voy. Entonces siempre es con la cuestión de no decir enaltecer a Jesucristo, ajá, no Dios. sé qué, pero no donas no sé, ni un milloncito de los que te puedan sobrar ahí en el bolsillo para la gente de África. O sea, entonces, ¿de qué me hablas? Para mí eres igual de político que O el cuando, político que se está llenando los bolsillos a costilla de su pueblo. o cuando salió incluso este gran revuelo, que la iglesia lo intentó callar también, en donde empezaron a salir los niños que fueron violados por los sacerdotes, los monaguillos, los niñitos que los papás confiaban en ellos, como que bueno, le voy a dejar a mi hijo ahí todo el día para que usted no se lo eduque, porque ahí es donde vas. Tú también como papá. Porque bueno, él dice que yo voy a ser una loca como mamá, psicótica, pero a ver. O sea, Psicótica no, sobreprotectora. tú tienes que estar pendiente también de tu hijo. No porque él sea, ay, bueno, es el sacerdote, hay que confiar meramente en él. No, mira, o sea, primero tienes tú que proteger a tu hijo. Y si tú ves que el sacerdote tiene una cosa rara, o si tú ves que el niño tiene cierta actitud con el sacerdote, o hay una cosa extraña, No, pero es que ni siquiera tienes que por qué llegar hasta ese punto. Tú tienes que ir poco. O sea, recordemos que eso igual, sea sacerdote o no, es una persona. Es un ser humano. Y como claro, ser humano, tiene problemas psicológicos, tiene deseos, en fin, o lo, sea, puede tener cualquier tipo de. Y entonces, obviamente, para ti es una persona desconocida. Tú no sabes claro. qué sentimiento, si esa persona es realmente buena o no, lo es, aunque sea un sacerdote. Claro, es que lo más indignante para mí sobre ese tema fue cuando sale a la luz todas las pruebas donde empiezan los niños a decir que tal y tal persona los violaban, empezaron a acusar a estos sacerdotes y la iglesia lo que se hizo fue intentar de apagar el fuego para tratar de medio mantener, pero ya. O sea, esas personas, tú como institución religiosa, si quieres y te consideras respetable y con principios y todo ese cuento, señor, por favor, usted tiene que agarrar a esa persona tiene que ser entregada a la ley y se le tiene que dar pena máxima, si no es que pena de muerte, por andar aprovechándose no solamente de la vulnerabilidad de los niños, sino de la religión, de que se supone que los niños van ahí a través de Dios. Nosotros vimos un documental no, era unas charlas de motivación y una de las personas que fue a la charla de motivación era una muchacha que ella decía que ella fue criada en algo que se llamaban los hijos de Dios, los niños de Dios, algo así. Niños de Dios, creo que era. Los niños de Dios. Era una comunidad donde fue creada tal cual, eran los niños de Dios y que todos estos niños eran criados como el ejército de Dios. Y ellos tenían que brindarle pleitesía a Dios, tenían que brindarle amor, pero la forma de poder brindarle amor a Dios era a través de las relaciones sexuales. Después de años, esta niña se ha dado cuenta, porque a los 12 años fue que se dio cuenta que no podía más tanto Porque empezaban esa actividad sexual desde los desde los 6 años. años. Porque desde 6 años de edad y ya tenías relaciones Búsquenlo porque sexuales. la Por historia Dios. es perturbadora, a través de lo que es la palabra de Dios. Es que, perdón, es que no tienen ni siquiera que buscar a esa chica porque no es que era algo de una casita y ya. Es una comunidad que existe en Brasil, si no me equivoco. Ay, no, que se- no era en Brasil, porque luego lo averigüé bien. Lo que pasa es que la chica que estaba dando del testimonio era de Brasil. Era una secta que había, creo que la principal, no sé si fue en Estados Unidos, pero tenían personas de todos lados. Ok. ¿Sabes? Recibían niños de aquí, niños de allá. Lo que yo no entiendo es, a ver, ¿qué tan...? Ya va, o sea, que yo no lo puedo controlar. O sea, ¿qué cerebro o qué clase de persona eres tú para vivir en una comunidad? Es como si llegara alguien a mí y me dijera, hola Valeria, nosotros somos la comunidad de Dios y la forma de mostrarle a Dios nuestro, no sé, amor hacia Él es las relaciones sexuales. De los 6 años los niños tienen... ¿Qué es eso? ¿Te volviste loco? Tú como mamá que te prestes para eso. A No, esa no, es niña que la eso. estuvieron violando, no solamente a ella, a sus hermanos, a la mamá, al tío, a la abuela, o sea, Sí, a sí, todo el ahí llevaba a mundo, todo el mundo, ahí llevaba a todo el porque mundo. era la comunidad, hasta que a los 12 años la niñita entró a un punto en donde dijo, ya no lo soporto, no puedo más. O sea,
Pero lo que yo no entiendo es, vamos a suponer, yo soy católica ahorita, y viene el sacerdote y dice ahorita, señores, no sé qué, ustedes tienen que entender que esta es la medida para alabar a Dios. A ver, tú tienes que cuestionarte. Si la Biblia llegara a decir de que las niñas tienen que ser casadas a los 12 años con cualquier persona, papá, o sea, usted como mamá y como padre también tiene que cuestionar cuáles son las reglas por las cuales estás Es rigiendo que tu mira, religión. yo en este sentido, ojo, no soy ateo para nada, pero he escuchado mucha gente que es atea y en muchas cosas tienen razón. Pero esto que voy a decir es un pensamiento muy mío. Y lo que yo pienso es que, por ejemplo, la Biblia, que es la que yo más conozco, porque ciertamente yo no he leído el Corán, ni el Tolá, ni nada de esos libros religiosos, ¿no? La Biblia, evidentemente, pues no toda, pero sí la conozco muy, muy bien. Porque no, ojo, y la conozco muy bien porque nos obligaban a estudiarla en este colegio católico. O sea, pasé no sé cuántos años, 8 o 10 años, estudiando en un colegio en el cual o sea, todas las semanas teníamos una materia que se llamaba religión y ahí te hablaban, era de la Biblia, no sé qué, ok. Eh, la religión, por lo menos la católica, se contradice en tantas cosas que tú dices, que empiezas tú, o por lo menos uno que es autocrítico, empiezas a cuestionarte, coño, pero si Dios es tan perfecto, ¿cómo es esto que él se contradice? Por ejemplo, para poner un ejemplo fácil y sencillo, eh, se dice en todos lados en la religión católica que ante los ojos de Dios somos todos iguales, ¿cierto? Claro. Ok. Pero lees la Biblia y como bien dices tú, pero si la mujer tiene la menstruación, pues para afuera. Si eres homosexual, pues ya hay que caerte a piedras y colgarte. O sea, cosas que tú dices, bueno, pero ya va. A ver, No somos todos iguales. y ya va, y si vamos por los mandamientos, ¿sabes? Amarás a Dios sobre todas las cosas, no juzgarás a tu prójimo y todo ese cuento, ya va, o sea, las primeras personas que atacan, que juzgan, que señalan con fuerza hasta llegar al punto en donde incluso se cometen asesinatos y actos a través de ese Dios, es la gente más religiosa. Porque a lo que voy, tú tienes que ser autocrítico con absolutamente todo. Y cuando hablamos absolutamente todo, va desde lo que te estás alimentando, desde el gobierno, desde la política, hasta la religión. ¿Por qué? Porque en el inicio de los tiempos se decía que los indios eran unos salvajes, que habían que llevarlos a la religión, decían que los negros obviamente eran los esclavos y que ellos no eran dignos de Dios y uno tenía que... O sea, viene lo de las quemas de las brujas, luego viene lo del aborto, ambas las cruzadas en donde hubo asesinatos a diestra y siniestra. A ver... Hasta la más reciente, que bueno, la Segunda Guerra Mundial, donde era fijo contra los judíos. Habían incluso, que eso a mí me llamaba muchísimo la atención, habían incluso sacerdotes al lado de Hitler. Sí, Por favor, o sea, es lo que yo no logro entender, cómo la sociedad ahorita está tan hipnotizada, porque yo soy completamente consciente de, así yo creo en Dios con todo, o sea, incluso me considero más espiritual que muchísima gente, pero eso no quiere decir que sea ciega, o Claro. eso no quiere decir que... Que no creas. A mí me encanta escuchar a los ateos hablar, y a mí no me ofende, es más, cuando escucho a los ateos hablar, hay muchas cosas que es como que... Sí, claro, que no, por eso te digo, interesante. a mí me gusta mucho escuchar a los ateos, porque, bueno, aquí la cuestión que no entienden muchas personas, ni los ateos, ni los religiosos Extremo. extremistas, o que no son, o no llamémoslos extremistas, sino que no son autocríticos. Es que aquí nadie tiene la varita de la verdad. Porque aquí porque los ateos dicen que no existe un Dios y que no existe hasta que ellos no lo vean. Y los religiosos dicen que sí existen, pero es que ninguno lo sabe. Claro. Ninguno te puede decir con pruebas, mira, sí existe, o mira, no existe. Claro, ahí es donde viene la fe. Exacto, entonces, bueno, mira, cada quien, ahí es donde yo respeto la creencia de cada quien, porque, bueno, cada quien quiere creer, o sea, cada quien cree lo que quiere creer. Claro. Tú quieres creer que no existe ningún Dios y para ti fue, no sé, todo esto se generó del Big Bang, pues te aplaudo. Esa es tu creencia, y como yo no puedo refutártelo, exacto, pero esa o creencia... sea, con pruebas, digo. A mi parecer, yo opino como tú. Tú puedes creer en lo que te dé la gana. Si usted quiere creer en que el árbol es el que se encargó de que usted tenga trabajo o no, usted puede creerlo. No hay problema. A mi parecer, los límites vienen cuando tus creencias están afectando o haciéndole daño a alguien más.
Ahí es donde viene el problema, a mi parecer. Bueno, sí, o no nada más haciéndole daño, o molestando, porque ya quizás de repente no me haces daño, pero igual me molestas. Sí, bueno, Por ejemplo, te lo pongo un ejemplo y incluso nos ha pasado con varios seguidores. Y sé que en este podcast va a pasar, pero mucha gente viene y nos dice, pero es que tú, ¿por qué no oyes la palabra de Dios? Y mira, o sea, es como, yo te respeto tu religión y respeto tu creencia, pero te pido y les pido que por favor respeten la mía. Claro. Es así de simple. O sea, a mí no me vengas a tratar de inculcar o de decir que como yo no creo lo mismo que tú, me voy a quemar en el infierno. O sea, no, para mí eso es totalmente inaudito y ahí es donde respondo. O sea, que si yo no creo lo mismo que tú, entonces para tu Dios, para el Dios que tú crees que yo me voy a quemar en el infierno, no somos todos iguales. Entonces, si yo no creo, me quemo en el infierno. Entonces, si yo no creo, soy pecador. Con respecto a los homosexuales, yo he tenido problemas con los religiosos. Yo recuerdo que estando en Venezuela, yo me monté en el metro, eso fue hace muchísimo, muchísimo tiempo, y bueno, se montaban estas personas que eran predicadoras de la palabra de Dios, que están en las plazas, que están en los metros, que bueno, que como su finalidad es dar a conocer la palabra de Dios y que más gente se sume a la religión. Y él decía de que las personas homosexuales tenían que arrepentirse, que Dios curaba la homosexualidad. Como si eso fuera una enfermedad. Que eso era un demonio que tenía dentro. Y ojo, yo tengo familia, como les digo, religiosa, y yo recuerdo uno de mis tíos, mi papá tuvo problemas con el alcohol y todo lo justificaba mi tío con el demonio. Tu papá está así por un demonio. Qué sé yo, a ti te chocaron el carro porque eso fue un demonio. Tú engordaste porque seguro tienes un demonio. A ver, vamos a tratar de quitar la ridiculez y perdonen los que se ofendan, pero vamos a tratar de darle la responsabilidad a la gente que se merece. Porque yo soy gorda porque como un animal, no porque viene un demonio. O sea, ¿qué ganas de...? Sí, pero es que van a salir y van a decir, pero es que el demonio es el que te hace comer como un animal. O sea, todo lo que hagas en tu vida, tú no tienes decisión de nada. O sea, todo lo que hagas mal es porque tienes a Belcebú y a Lucifer al lado. Ojo, como cosas muy fuertes. Y si lo que hagas bueno, es porque Dios influyó para que hicieras cosas buenas. Como cosas muy fuertes de que... Cuando a mi mamá la diagnosticaron de cáncer, una amiga de mi mamá, religiosa, le dijo de que ese cáncer era un castigo de Dios por algo que ella había hecho. Y ella tenía que arrodillarse, arrepentirse, porque ese cáncer fue simplemente el castigo que ella merece. O sea, díganme ustedes si eso no es para escupirle la cara. Mi mamá, obviamente, le acabas de diagnosticar un cáncer avanzado. Mi mamá, en lágrimas, me dice eso porque lo peor es que se lo creyó, ¿sabes? Mi mamá como que, Valeria, ¿será verdad? Y yo, mamá, ¿te volviste loca? Porque tu mamá sí era mucho más religiosa. Claro, mi mamá era mucho más religiosa y juegas con la vulnerabilidad de la gente. Yo honestamente lo que quería era agarrar un bate. Claro, como te digo, es para escupirle la cara en el acto. Por favor. O sea, la gente tiene que entender que es a lo que voy. O sea, críen sus hijos, críense ustedes, lleven este mundo con respecto a ser autocríticos, a evaluarte, a eso de ¿cómo te vas a divorciar? Eso va en contra de las leyes de Dios. Pero es que mi esposo me pega, me cae a golpe, tiene 200 mujeres, pero tú te casaste por la iglesia y usted se tiene que quedar con su marido. Y tienes que quedarte y tienes que aguantar porque, bueno, eso fue decisión tuya y usted se casó ante los ojos de Dios. A ver, este caso... Y Dios no está viendo que me están cayendo a coñazo todos los días. Este caso que yo lo pongo una y otra vez. Y como les digo, yo fui criada en un colegio de monjas. Y yo porque yo era muy crítica incluso en el colegio. Yo recuerdo que nosotros teníamos algo que se llamaba un oratorio y era un lugar especial. Mi colegio era enorme. Nosotros rezábamos todos los días. Teníamos misa cada 2 semanas. O sea, yo fui monaguilla. Entonces yo me sé eso casi que yo era la campanita. Yo preparaba las hostias. Es que yo creo que, haciendo un paréntesis en lo que vas a decir, yo creo que eso es peor. Porque uno sale más asqueado. Porque te das cuenta de mucha hipocresía que hay en el centro. De la misma iglesia, ojo, no estoy hablando Vuelvo a repetir, de Dios, estoy hablando de la institución. Sales como que más, marico, o sea, este cura, porque además el cura, que si no te sabías una vaina, te daba con la regla en las manos. Eso te pasó a ti en algún momento. ¿En serio? A nosotros nos daban con una regla. Estás loco. A mí me pegaba, a mí me tocaba alguna monja o algo. Y iba mi mamá a partir ese colegio. A mí jamás me tocaron. Sobre todo pasó en los primeros años de primaria. Claro, de pequeñito. Me acuerdo, había una profesora que se llamaba Cristina, nunca se me va a olvidar.
que ella nos daba con una regla. A mi mamá le daban incluso hasta con un libro en la cabeza, porque a nuestros padres creo que eso sí era Fue más más, común, sí, fue el más. castigo físico. Entonces, por eso te digo, el cura que lo que hacía era regañarte más allá de ser, porque yo considero que un sacerdote de una religión lo que debería de ser es un guía espiritual. Claro, Y esta gente no me guiaba a mí, pero en lo más mínimo. al En lo que contrario. me guiaban era para que supuestamente me aprendiera el credo, el Padre Nuestro y no sé qué. Y ya, y entonces uno termina agarrándole ese rechazo a que me tengo que aprender esta mierda, juro, y porque sí, así no me gusta o así tenga. O sea, no, pana, ¿por qué tienes que hacerlo como un suplicio, como un Claro. mandato, como una vaina que si no te lo aprendes, te vas a quemar en el puto infierno y vas a. Hubo un caso que a mí me llamó muchísimo la atención, que fue el caso de estos, no sé si eran unos alpinistas, los que se quedaron en Los del el... Chile. Ajá. Ajá. Ellos los excomulgó, eso se lo tienen que saber, eso es una historia, eso es, no sé, casi que historia universal. Sí, bueno, brevemente, un avión eran unos deportistas, la verdad no recuerdo qué disciplina se dedicaban, chilenos, eran muchos, no sé si eran fútbol, creo, no No, no recuerdo. tengo ni idea de los Y detalles. ellos en los Alpes, pues se estrelló el avión, pero ellos logran salvarse. Pero hubo gente que murió. Resulta que ellos, al verse en los Alpes, no, nadie los rescató y tal. Pasaban los días, se estaban muriendo de hambre y ellos, como hacía tanto frío, los cuerpos se mantenían. Claro, estamos No se hablando podrían. Alpes, nieve, Claro. la gente con hipotermia. A una de temperaturas de menos 20 grados, en Ujú. fin, o menos. Y ellos, bueno, obviamente el hambre les ganó y empezaron a comerse a los que ya estaban muertos y estaban, como les digo, la carne se mantenía Sí, refrigerada, por exacto, decirlo de o alguna sea, lo voy manera. a poner porque así suena, así suena horrible, pero es tal cual lo que Pero estoy es que tal diciendo. cual, Uno ellos ve, empezaron a comerse, a hacer actos de muere, muere, canibalismo. muere una gran parte de todo lo que era la tripulación, quedan pocos sobrevivientes, poco a poco, literalmente como dice él, llegan a un punto en donde no solamente están muriendo de hambre, están muriendo de hipotermia, están muriendo congelados y o sea, en contra de todo lo que ellos querían, ya estaban en los últimos momentos en donde si no hacían algo iban a morir, decidieron tomar pedacitos de, creo que era el muslo, Y de las nalgas. y de las nalgas en donde se supone que es donde estaba la más carnecita, pedacitos para poder sobrevivir. Resulta que la iglesia, esa fue la única forma por cual ellos pudieron Ellos sobrevivir lograron sobrevivir, sí. hasta que pudieron hacer el rescate. Ojo, ya las personas estaban muertas, obviamente tenían días muertos, y ese fue el último recurso que o sea, que aunque no querían hacerlo, que esa gente tuvo un estrés postraumático Claro, nivel Dios, claro. resulta que a la iglesia no se le ocurrió mejor cosa que excomulgarlos. A la mierda. Ellos fueron excomulgados por haber comido carne humana. Que yo me quedé como que esto no tiene ni pies ni cabeza. Las personas evangélicas, con todo su respeto, de que así la persona se esté, una parte, porque no son todos, así la persona se esté muriendo, no pueden recibir transfusiones. No sé si son los evangélicos o los testigos de Jehová, disculpa, o sea, realmente no estoy... Pero hay una religión que no deberías, o según los decretos del Dios, no puedes recibir transfusiones. Así te estés muriendo. Es más, ellos tienen incluso una Sí, es cadenita que hay que muchas. dice... De hecho, Bob Marley se murió porque a él simplemente se le encarnó una uña. Y al no poder recibir ningún tipo porque ellos, los ya, su dios Rastafari y tal, su dios ya, dice que ellos no pueden medicarse de ninguna manera. Todo tiene que ser absolutamente natural. Y a él se le encarnó una uña y pues por esta uña se murió. O sea, se le fue engangrenando, se fue necrosando todo hasta que llegó un momento en el que él murió. Todo porque su creencia de su religión le prohibía medicarse. Es que O sea, hasta ese punto vamos, y es lo que te digo, o sea, ¿por qué tienes que ser tan extremista? ¿Por qué tienes que pasar incluso por encima de tu vida? Y de tu libertad, y ojo, estamos por una hablando... religión o por alguien, porque lo más, o sea, si tú me dices que es que realmente baja Dios ahorita y nos dice cómo son las cosas, coño, bueno, ok. Pero ahí es donde viene la duda. Tú no sabes si esas leyes impuestas en cada religión, quien las impuso fue una persona. Pero es que independientemente que les haya impuesto una persona o no, si la ley
que según la institución, Ok. la ley, que según la institución nos dice que Dios manda, qué sé yo, como te digo, o sea, que señales y que votes al homosexual porque el homosexual, la homosexualidad es un acto contra Dios y con... Mira, ya va, si yo soy mamá y tengo un hijo homosexual, o sea, ¿sabes cuántas personas se han suicidado por nacer en un núcleo súper, súper católico y lo único que reciben es desprecio y lo único que reciben es rechazo y que tienes al diablo y eso está mal hecho? ¿Me entiendes? O sea, tú también te tienes que cuestionar. Entonces, este no es el Dios en el que yo tengo que creer. ¿Me entiendes? Claro, claro, es que eso es lo que te digo. Y además de eso, bueno, mira, existen muchas religiones con muchas creencias diferentes y que llamamos a Dios de diferente manera, ¿no? Ujú. Entonces, a mí la otra cosa que me molesta de estas personas extremistas o de estas personas muy religiosas es, coño, vuelvo a repetir, bueno, si tú tienes tu religión y tú crees en tu Dios, pues yo te lo respeto, Claro, pero respétame a mí mi creencia. claro. Entonces, a mí otra cosa que a mí siempre me ha molestado y que creo que todo el mundo, yo me voy a atrever a tocar ese tema aquí ahorita, Ok. que todo el mundo le molesta, pero nadie se atreve a hablar, es a que todos los domingos, hola, buenos días, nosotros somos los testigos de Jehová y En venimos a Venezuela hablar. eso pasaba Entonces, todo el tiempo. no nada más se quedan con la respuesta de que, mira, gracias, no, no, pero tú no has escuchado, ¿sabes? Y se ponen tan insistentes que, brother, o sea, que uno puede llegar incluso a ponerse, mira, que no me interesa. O sea, que no, ¿qué parte de que no me interesa no entendiste? Entonces, una vez leí un tipo que hacía en broma o en broma, decía, coño, ¿qué pasaría si uno fuera a la casa de los testigos de Jehová? Claro. A tratar de decir, mira, ¿tú sabes quién creo yo? En el diablo. Entonces yo te voy a hablar del diablo. O de Satanás o de lo que sea. Entonces ven acá, pues, no, mira, a mí no me interesa, ay Dios mío, el diablo. Bueno, pero ya va, espérate, no has escuchado, no conoces la palabra de Satanás. Pues, déjame, pana, no me interesa, no creo en tu Dios, no creo en tu religión. Claro. Entonces deja que la gente vaya a ti, al que vaya a ti y se interese por, oye, mira, a mí me gustaría, entonces échale toda la charla que quieras echarle. Claro. Pero no nada más pasa con los testigos de Jehová. Uy, Pasa con muchas no, religiones. con Porque incluso muchísimas. yo le contaba a Valeria, aquí no lo he visto, pero en Suiza son los cienciólogos, ¿es que se llaman? No, ¿cómo es que se llaman? Sí, la cienciología, La pero cienciología. Entonces, que yo honestamente ni siquiera sé cómo funciona eso. esa- Sé que es una esa cosa gente- rarísima, pero no entiendo nada. bueno, yo tampoco entiendo mucho, pero esa gente prácticamente tenías que empujarlo para que te dejaran en paz. Y entonces recuerdo que yo una vez, para tratar de zafarme del fastidio del tipo, obviamente me hablaban en alemán, yo, ¿sabes? Le empiezo a hablar en español y digo, mira, no, yo no hablo alemán, no hablo alemán, no hablo alemán. Y el tipo, no, bueno, ya va, enseñas y vaina. Y bueno, total que yo no le paré, el tipo se fue y resulta que el tipo se regresó con alguien que hablaba español. Para que esa persona que hablaba español me explicara de qué era la sociología y con un libro. Brother, mira, no me interesa, no, o sea, gracias. Pero es que no me interesa tu religión, es que ya yo tengo la mía. Cuando nosotros vinimos para acá, el señor esposo me estaba contando sus experiencias y una de las cosas que me llamó la atención fue porque estábamos en un taxi, yo no sé si tú te acuerdas de eso, estábamos nuevecitos aquí en Madrid, estábamos en un taxi y creo que el taxi tenía la radio, la emisora y estaban hablando del impuesto de la religión. Ajá. Que yo así como que, ¿qué es eso? Y fuiste tú el que me explicó de que hay países en donde tú tienes que decir, mira, yo soy católico o yo no tengo religión o lo que sea, y si tú dices que eres católico, pues a ti se te cobra un impuesto que es el impuesto por ser religioso. ¿Tú me puedes explicar esa estupidez? Bueno, yo supongo, yo no sé si aquí eso en España se da, yo creo que no, porque a mí nadie en España me ha preguntado de qué Sí, nos religión soy. preguntaron. ¿Sí? Creo que sí. La verdad es que no lo recuerdo. Hubo un papel en donde nos preguntaron qué religión y tú me dijiste. Y yo como que te dije, Tú me dijiste, no pongas nada pon ahí porque ninguna, sí, porque ya yo lo tengo que- la experiencia de Suiza. Porque en Suiza, no, bueno, experiencia no, en Suiza, a mí también me advirtieron, gracias a Dios yo no pagué, no llegué a pagarme ese impuesto porque además de eso, para salirte de ese impuesto y decir, mira, bueno, ahora resulta que ya no creo más en Dios, ahora soy ateo, bueno, te podrás imaginar todo lo que tienes que hacer, ¿no? Esas Entonces cosas no me entiendo. dijeron, también me dijeron como que, mira, si cuando te preguntan religión, pon ateo o pon ninguna. Ok. Creencia, ninguna, porque te van a cobrar. Y hubo mucha gente, esta persona que de hecho me lo recomendó, me mostraba, y no era un impuesto de, bueno, 2 euros, no, era un impuesto, o sea, que tenías que pagar
no sé si era mensual o anual, pero tenías que pagar algo, un monto significativo que te decías, marico, o sea, es un monto que yo puedo comprarme. O sea, hay que comprarme, pagar, donarlo, hacer lo que lo que me dé la gana con mi dinero, Claro, que me lo estoy ganando yo claro. del sudor de mi frente. Entonces, yo supongo que de ahí es donde viene, obviamente, el dinero para esas instituciones mantenerse. Sí, bueno, pero Porque si no, ¿de qué vive el cura y de qué vive las monjas? bueno, pero por ejemplo en Toledo, nosotros fuimos a Toledo y en Toledo hay como unas pastelerías en donde te hacen tipo los dulcitos de mazapán y es del convento de no sé qué, ¿sabes? O sea, son unas instituciones que se mantienen activas y Sí, dan algo a la sociedad. sí. Porque, mira, sí, bueno, capaz yo tengo 100.000 millones de dólares y te puedo dar, o 100.000 millones de euros y te puedo dar, pero hay personas muy pobres que capaz sí representa un impuesto considerable. Pero en Venezuela, tocando este tema de las locuras de la religión, ¿tú te acuerdas de Para de Sufrir? Bueno. Para de Sufrir, yo fui, ¿tú nunca fuiste? Yo fui. Lo está yo Yo yendo. fui porque como Es les que yo digo, hubiese, yo creo que yo hubiese ido y hablando del mismo tema, me empiezo a quemar desde que cruzo la mire, puerta. yo Para de Sufrir era como unas iglesias, no sé, evangélicas, cristianas, algo así. Sí, Y porque no era ni siquiera, no eran evangélicas, porque los evangélicos decían que ellos no eran evangélicos, pero eran era algo algo muy, similar. sí, era algo muy similar. Hubo dos cosas que a nosotros, yo iba con mi mamá, porque bueno, nosotros sí somos partidarios de que las misas católicas eh, son la cosa más aburrida del mundo, Sí. no le llegas a la gente está por compromiso, en vez de poder hacerlo tan ameno y tan real, estás tan metido en una cosa de hace millones de años, en fin, es un fastidio, al menos estas eucaristías o misas evangélicas o esto simplemente, qué sé yo, como se le llaman a ellos, los actos, los templos, qué sé yo. Las ceremonias, Las vale. ceremonias, gracias. Hay música, hay baile, o sea, es más hablando ellos así, o sea, a nosotros nos gusta más, o a mí me gusta más. Y yo acompañaba a mi mamá, porque mi mamá, como les digo, mi mamá también le gustaba ir, mi abuela era evangélica, entonces le gustaba más así, en fin. Yo recuerdo haber ido, y claro, yo siempre voy con mi cara, pero por dentro como que, o sea, yo siempre estoy cuestionando las cosas desde muy pequeña. Y yo recuerdo que una de las cosas, recuerdo que ellos siempre tenían algo que inventarse, como que en este frasco tenemos el aceite de la Virgen, no sé, de la montaña que cura, que Dios, que no sé qué. 50 euros la botellita y nosotros, que verga, 50 euros la botellita. Entonces todo era cobrado. Entonces yo estaba con mi mamá y ellos como que, vamos a pasar el diezmo, hermanos, que esa es otra cosa con la que yo no estoy de acuerdo. Porque a juro te tengo que dar el 10%, o sea, yo te doy lo que me nace, si te quiero dar el 100%, si te quiero, o sea, es como obligado. Sí. Entonces como que Y si no das el diezmo, estás muy mal visto, estás sí. condenado al infierno. Entonces, Porque a mi parecer es que todo te manipulan claro, con ese peo de que es que eso es un demonio o vas para el infierno. manipulas tanto la espiritualidad de la gente de que lo utilizas para lucrarte. Sí. Entonces en este Para de Sufrir estábamos todos ahí y ellos como que, bueno, vamos a pasar la cesta para el diezmo, no sé qué, no sé cuánto. Hermanos, no se preocupen. Los que tengan trabajo pueden donar 100 euros, 200. Te estoy hablando de cifras reales. 100 euros, 200 euros. Y mi mamá y yo como que... ¿Qué? O sea, ¿quién tiene esta plata para donarla así? Y entonces, pero no se preocupen, los que no tengan dinero también pueden donar 70 euros, 50 euros. Y mi mamá se me queda viendo así como de ojito. Y yo... Ya va, si no tengo trabajo, ¿cómo Carrizo te va a donar 70 euros o 50 euros? Se volvieron locos. No tanto eso, sino mi primera pregunta sería, ¿para qué? Como para qué es que tú necesitas 50 o Ya 100? va, pero espera, lo mejor viene. Lo mejor, vamos una segunda vez. Ajá. Creo que nosotros dejamos de ir cuando empezaron con lo de la cobradera de dinero innecesario. Pero entonces, vamos una vez en donde, hermanos, estamos aquí reunidos porque Mengana ha sido poseída por el diablo. A ver, yo tendría como 18 años, yo no era pequeña, ya yo estaba más grande. Y yo así como que, ay no, pero es que me acuerdo y me da demasiada risa. Entonces venía una muchacha, la muchacha así como que con el pelo en la cara y la muchacha iba, ¡ah! ¡Ah! Se los estoy imitando igual, o sea, no estoy exagerando. La suben como una tarimita que tenía, hermana, que Satanás salga de tu cuerpo. Y la tipo como que, ¡ah! 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 Me estás dando un poco de miedo a mí. ¿Qué? Pero mi mamá se me quedaba viendo como que, ay, Dios mío. Y yo, pero mi cara era como que,
Digo, de verdad, están, no sé, o sea, están, ¿qué es esta ridiculez? Es que es a lo que voy. Entonces tú me dirás si esa gente, si los primeros que no se van a quemar en el infierno son ellos. Pero ya va, Porque, tuviste las propiedades que luego salieron de los que habían claro, fundado claro, pero es la... que por supuesto Eran eso es... propiedades multimillonarias mientras les estás quitando el diezmo al pobre señor que vendía mangos en la calle y que lo único que tenía era, no sé, unas cuantas monedas para poder alimentar a su Por eso que te familia. estoy diciendo que entonces ahí el primero, hijo de puta, que te tienes que quemar en el infierno, eres tú. Porque te estás lucrando de la necesidad de otros y de la creencia de otros. Entonces, ese tipo de vainas son las que deberían de realmente clamar ante los ojos de Dios. Claro. Y entonces es donde uno dice, chamo, realmente las religiones, o sea, la institución como tal, son buenas. Porque siempre hay alguien detrás de todo eso. Sí. Siempre hay alguien. No, hay que dar el diezmo porque si no te quemas en el infierno. ¿Quién te dijo a ti eso? Te lo dijo Dios, huevón. Claro. Bajó Dios y te lo dijo a ti. Ujú. No, mira, yo me entiendo con mi Dios, me entiendo yo. Ya Claro. está. No tengo por qué darte nada a ti. Eso. ¿Entiendes? Además de eso, una vez yo tuve hace muchísimos años, creo que yo ni siquiera era mayor de edad. Y como dices tú, ya yo me cuestionaba muchas cosas, ¿no? Y tuve un debate con un cura que era muy joven, estaba recién salido del horno. Yo ahorita también les voy a decir un debate. Y que le tuve. dije, coño, mira, o sea, ¿por qué tienen que tener cosas tan ostentosas? La Iglesia Católica, ¿cómo se llama? El anillo, el cetro. No, el... y catedrales, y, ¿sabes? Esos edificios espectaculares que hoy por hoy hacer una catedral, como por ejemplo la que se está haciendo en el Barcelona, cuesta miles, o bueno, no miles, pero cuesta millones de euros o de dólares Y entrar. para hacerla. Y entrar, que se supone que es una iglesia, entonces entrar ya me cobras 45, 50 Sí, euros. que eso a mí ¿no? me llamó la atención de que, sobre todo lo vimos fue en Barcelona, de que hay muchísimas iglesias que no podías entrar a menos de que pagaras. A Y menos la de que pagaras. entrada eran 5 No, bueno, pero euros, nada más 10 en Barcelona, euros. eso pasa, por lo menos aquí en España pasa mucho. Bueno, sí, porque pero- fíjate que en Toledo nos pasó, que nosotros pagamos el tour y todo, pero ustedes no pagaron el tour para la iglesia. No, mira, no pueden entrar porque es que para la iglesia hay que pagar. Sí, bueno, yo también me imagino porque habrán iglesias que no son consideradas iglesias, sino ya más museos, sí, y sabes, como que esas iglesias muy Pero- viejas que entonces no están consideradas iglesias, sino Pero museos, ¿por qué pero... tienes que cobrarme igual? Sí, bueno, claro, claro. Mira, no sé. Es un museo y bueno, hazlo guiado, mantén el orden, el silencio, pero no tienes por qué Ajá, cobrar. pero bueno, cuéntame. Pero en fin, lo que iba a contar. Yo le debato a esta persona y le digo, mira, ¿por qué tienen que hacer todo eso tan ostentoso? Y si precisamente, supuestamente ustedes son fieles y se guían por la Biblia, y una de las primeras cosas que dice la Biblia... Es humildad por todos lados. Y que, perdón, que decía Jesucristo en el Nuevo Testamento era, corta una piedra y me encontrarás. Corta un trozo de madera y me encontrarás. Es decir, ¿qué quería decir Jesucristo con esto? Que no hace falta. Que no hace falta un edificio o un templo gigantesco con oro y la capilla Sixtina y pinturas y tal para uno poder alabar a Dios. O para uno hablar con Dios. O para uno rezar con Dios. No. Tú puedes hacerlo en tu casa, puedes hacerlo allá abajo en la acera, podías hacerlo, en fin, donde te diera la gana. Pero no tenías por qué tener que ir. Entonces, obviamente, a eso lo que te da a pensar es, mira, todo esto lo inventó alguien para tratar de manipular a las masas y a la vez de lucrarse. ¿Y qué te dijo el sacerdote? No, bueno, obviamente él me decía que eso era porque, bueno, que las primeras iglesias estaban hechas con piedra y madera, y entonces, bueno, que me dijo Tonterías. tonterías que al final no A me mí- convenció, y ok, sí, A mí gracias. lo que me pasó una vez también, que yo siempre he estado metida en peleas con todo el mundo, siempre, por ese tema, porque es que me parece muy injusto y yo de verdad no colindo con lo que es la injusticia y menos cuando va en nombre de Dios, que no sé qué Dios es en el que creen, pero yo recuerdo que yo estaba almorzando con la mamá de mi primer novio en ese momento. Y yo recuerdo que ella me estaba comentando de que, bueno, de que el sacerdote en el momento, ahí estaba la señora, el que era mi novio en ese momento, y unos amigos ahí, no sé qué. Una señora, ya era la mamá. Entonces ella decía de que el sacerdote en el momento en que agarra la hostia y la va a consagrar en plena Eucaristía, ese hombre es sagrado. Ese hombre es la representación de Dios y hay que venerarlo como tal. Entonces, claro, yo como que, ya va, espérate. Tampoco.
Tampoco, porque obviamente a mí me encanta siempre poner los escenarios más drásticos porque me parece que es la mejor forma como para que la gente entonces defienda su idea como la tiene que defender. Entonces yo le decía, sí, ya va. Yo no tengo por qué venerar a esa persona y si esa persona violó a un niño, porque ella decía que en el momento en que ese hombre tenía la hostia, sus pecados eran cero, ese era Dios y no importaba nada, sino que tú te tenías que postrar en ese momento porque él era la encarnación de Dios. Y yo, ajá, pero si esa persona, si yo te pongo que el que hizo la misa fue un tipo que ha violado 50 niñitos, no importa. No No importa, importa, tienes que pero venerarlo igual porque en ese momento él es la representación de Dios que tiene. Y yo, mire, señora, de verdad. Y ahí se armó se armó o sea, un desastre. sí. Y yo, mira, ¿sabes qué? Yo como que mejor me voy porque usted está loca. Porque no hay ningún pie, no hay ni pies ni cabeza en el comentario que usted me está diciendo que yo tengo que venerar porque está agarrando una hostia, que eso es un pedazo de pan, eso es una oblea, que entonces bajo el concepto de lo que significa, el significado que tiene para los católicos, ajá, bueno, pero no le quita el significado de que esta persona es un violador. Es lo que digo, o sea, para mí es manipulación pura y dura. El otro tema que quería tocar con respecto a las religiones es que justamente también en estos días ya de confinamiento, bueno, hay veces que Valeria y yo nos fastidiamos y tal, y de repente yo me pongo en la computadora a hacer, me pongo a investigar, a estudiar, a hacer, en fin, ella de repente también hace lo mismo, pero estamos cada quien calladitos y bueno, a veces dejamos la televisión prendida en los canales nacionales Ujú. Para ver las para noticias. ver las noticias y tal. Y bueno, tener como que algún ruido ahí, ¿sabes? Cuando no tenemos música, tenemos como que un ruido que, bueno, nos acompaña y porque cada quien está calladito y concentrado haciendo su actividad. Y resulta que en estos días pasaron un programa al cual intuyo que es viejo, pero que tiene validez, el cual estaban pasando las diferentes, ¿qué puedo decir? Sectas y creencias de la gente, ¿no? Cultos. Cultos y tal. Y entonces, bueno, estaban pasando, el que más me llama la atención y al cual quiero referirme es a un señor que es un curandero. Si ustedes vieron ese documental lo habrá visto mucha gente porque lo pusieron por los canales nacionales, pero si ustedes vieron ese programa, déjenlo en los comentarios, porque es que nosotros nos quedamos pegados como que esto no puede estar pasando. Bueno, sí, bueno, pero no quiero hablar de todo el Pero programa habla de porque lo que creo ibas a que sí. decir. Lo que iba a decir era, refiriéndome a esta misma gente, a todo lo de la religión, las instituciones, es que el curandero, obviamente, él cobraba, no, ni siquiera él cobraba, No, él no él cobraba. no cobraba, perdón. La gente iba porque le tenía mucha fe al poder curativo de este señor, e incluso en el programa entrevistan a la gente que viene ya de la cita y la gente dice que bueno, que se siente maravillosa, así, no sé qué, ok, chévere. Y bueno, llegan y entrevistan al tipo. Y bueno, entrevistan al tipo y él dice, mira, sí, o sea, la gente obviamente viene, yo no Ujú. les cobro, pero yo tengo una cesta donde la gente viene y hace sus donaciones. Exacto. Como una Donaciones. ofrenda. Como una ofrenda, Ujú. pero el tipo no les cobra. O sea, él no dice, mira, a ti te voy a cobrar Exacto. 50 O euros sea, la tú sesión. puedes dar No, de ofrenda en agradecimiento si quieres, porque si te quieres ir y no dejar nada, te puedes ir, pero tú puedes dejar desde 1 euro hasta 5.000 euros si te da la gana. exactamente. Todo en cuanto a lo que tú consideres que es lo que en agradecimiento, o sea, qué sé Exacto. yo, habrán personas que las curó de un cáncer y la gente en Esto agradecimiento es en España, ¿ok? te dejo 10.000. Eso fue aquí en España, Es sé que que eran fue el diferentes. sur de España, pero no recuerdo el nombre del pueblo ni del... Bueno, bueno, resulta que el tipo obviamente vive muy acomodado. Resulta que el tipo le empiezan a investigar y tiene varias propiedades. Y pues este programa empieza a cuestionar el hecho de que el tipo tenga que pagar Impuestos. impuestos como un autónomo. Claro, porque estaba, imagínense, un supuesto curandero que no recibe dinero, sino que todos son ofrendas, pero tienen 50 propiedades, 2 chalets, una hacienda de yo no sé cuántos kilómetros cuadrados, tantas hectáreas de no sé qué, o sea, era una cantidad de pertenencias que tú decías, ¿de dónde sacó este señor? Él había hecho hasta una capilla, ¿no? Quería hacerle y no se la permitieron. Ajá. Ok, pero mi punto es, y ojo, no es que yo no voy a defender al curandero, pues ni lo conozco, ni Ya sé va, que... pero porque la gente, o sea, el problema era de que él no le podían cobrar impuestos ante la ley, ni ser autónomo, porque él realmente
no estaba cobrando. Es más, a él le preguntan como que, bueno, pero usted se está lucrando con estas personas y usted no está declarando absolutamente ningún impuesto. Y él dice, no, y ya yo estoy asesorado legalmente. O sea, el bicho es más pilas que nadie. Claro, por supuesto. Y el bicho como que ya yo estoy El asesorado tipo es un legalmente. magnate, el tipo es un magnate. Exacto, ya yo estoy asesorado legalmente y yo no estoy incumpliendo ninguna ley porque yo no estoy cobrando. Eso es una ofrenda. Y si la gente si de ofrenda me dan 100.000 euros, yo los agarro y yo no voy a declarar ningún impuesto porque eso no es un pago a ningún servicio, es un regalito. Ahora, más allá de que eso exista o no exista, de que cure o no cure, porque ahí es donde importa la creencia de cada persona, tú no tienes cómo comprobar si eso realmente existe o no existe, o si eso realmente funciona o no funciona. Por lo tanto, ¿en qué punto empiezas a llamarlo tú estafa o no estafa? De todas maneras, voy a dejar la pregunta ahí y la tiro. De todas maneras, no era ese el punto al que me quería referir. Me quería referir más al punto legal. En el que, porque ellos dicen que el tipo no paga impuestos y como autónomo y no está dado de alta como autónomo, por lo tanto tampoco paga seguridad social, creo, no sé cómo era la cosa, o sí pagaba seguridad social, pero no paga impuestos, algo así era. Y obviamente las autoridades españolas quieren hacerlo pagar impuestos como autónomo, porque obviamente el tipo se está lucrando y se está lucrando de una muy buena manera. Resulta que lo que yo le comento ahora, le digo, coño, quizás puede darte indignación de que el tipo se está lucrando en base a las creencias de unas personas en las cuales tú no crees. Pero le dije a Valeria en ese momento, ¿pero cuál es la diferencia con la iglesia? Capaz la iglesia sí paga impuestos. No paga impuestos. ¿Seguro? Seguro. Las iglesias no pagan impuestos. Entonces le dije, no es lo mismo. La gente va a la iglesia porque cree en algo, cree en que existe un Dios y bueno, por lo tanto yo doy una ofrenda. Claro. Y de esa ofrenda vive el cura y del cura pues vivirá también bien porque yo he visto muchos curas montados en una camionetota, teniendo unas casotas. Entonces ahí es donde voy. Entonces, ¿por qué si le vas a cobrar al huevón, que es un curandero? ¿Verdad? Y que la gente no está yendo para allá porque él las obliga, sino la gente va para allá y hacen colas porque la gente cree en las manos y en el poder curativo del tipo. Sí, muy selectivo ese juicio. Y en la iglesia no, porque la iglesia es intocable y a la iglesia no le podemos cobrar impuestos. Es que... Entonces yo digo, coño, qué injusticia. Sí, claro. Porque si resulta que el tipo sí tiene el poder curativo, o resulta que la gente dice, mira, no, yo le quise pagar el 5.000 euros porque no joda, me curó del cáncer. Entonces, es lo que te digo, ¿cómo compruebas tú la estafa? No, es que eso fue una locura, incluso lo que estamos hablando de que por qué a ellos sí y a la iglesia no. ¿Por qué? Porque es la iglesia, porque... y porque esto es una sola persona, porque es un solo pendejo que se está lucrando O sea, no puedes hacer nada, como Estado no puedes hacer nada. Sí, y cuando... El señor esposo lo hablábamos en todo esto de la cuarentena y todo lo que está sucediendo, por lo menos hablando de eso, de que ves a curas montados en carros. En mi colegio, colegio de monjas, un colegio, ¿saben?, de un nivel, no era era como que un colegio de las niñas de clase media alta. Todos los años esas monjas cambiaban de carro. Los pisos eran, porque ellos tenían como que la zona donde estaban las monjas, que era distinto a donde estábamos nosotras, era como que un pasillo clausurado, y eso era mármol. Y yo recuerdo que nosotros nos burlábamos, porque éramos todas rebelditas con respecto al pensamiento, porque no éramos rebeldes, está haciendo maldades ni nada, sino pensabas realmente, y nosotros nos burlábamos porque a nosotros en el baño nos ponían papel de lija. Ese papel toalé. Sí, el marrón. El que es barato, que te lo pones y casi que te da una infección, y nosotros como que, o sea, este colegio es privado, nosotros pagamos un platal. Y al momento de inscribirte, bueno, no sé si en el tuyo pasaba, en el mío sí, que no era tan costoso como el tuyo, pero igual era un colegio privado y era costoso. Y al momento de inscribirte te pedían una resma, papel toalé, o sea, que decía, marico, o sea, te estoy pagando inscripción y, no solo y además eso tengo que colaborarte con resmas de papel, con papel sanitario. Cada cierto tiempo venían al salón y decían, miren, ahorita vamos a hacer la rifa de las madrecitas de los pies descalzos de no sé dónde. Y te daban un talonario y ahí sí, o sea... Y tenías que vender el puto talonario. Tenías que vender el talonario. O tenemos que hacer una colaboración para tal persona. Entonces iban los papás a desembolsar. O miren, vamos a hacer una recolecta para los niños pobres de no sé dónde. Sí, bueno, pero tenías una presión de que era obligado. Si no lo hacías, estaba claro. Como que... ¿Y quién al final se quedaba con la rifa de o sea, el dinero de los boletos que vendías para los pies descalzos?
¿Para dónde iba? Es que es a lo que voy. Entonces, Uno nunca sabe si llegó, si no llegó. dime tú si eso no es herejía, el que tú en nombre del Señor te estés forrando en billetes. A ver, una de las cosas que nosotros estamos... En nombre del Señor. O sea, en Una- nombre del una de las Señor cosas- me voy a comprar esta Homer del año porque Pudiéndote el Señor comprar- así lo quiere. Pudiéndote comprar una camioneta, porque ¿para qué quieres la camioneta? Para transportar las monjas. Te puedes comprar una camioneta que te sirva perfecto, pero que te cueste 70% menos. Claro. Pero a ver, No, es que se compraban puras vainas de lujo. Claro. No es que se compraban, bueno, porque lo necesitan. No, se compraban puras camionetas y dice que es necesario. Claro. O sea, que camionetas de lujo, Range Rover, del año, Homer y tal. Y dice, con marico, un respecto, cura. con respecto a lo que está pasando ahorita, el señor Esposo y yo también lo estábamos discutiendo. Estamos hablando de que el Vaticano es uno de los países más ricos, o sea, con respecto a la menor cantidad de territorio, la menor cantidad de habitantes, tienen una riqueza absurda y un poder enorme. Pero tú no has visto unas grandes donaciones por parte del Vaticano en este momento. O por lo menos no, es que... O no han sido, no se han dicho. No, pero estoy seguro que si lo hubiesen hecho, ellos se hubiesen encargado de que eso se supiera Claro. a nivel mundial. Es que es lo que te digo, y este tema es tan extenso que yo creo que vamos a tener que ya cortarlo aquí porque a mí todavía me queda cháchara No. de Y este eso, tema. Y bueno, lamentablemente sé que en este podcast específicamente van a haber mucha gente que se va a ofender con lo que con lo que hemos dicho, lo que hemos expuesto, pero sin ánimo de ofender a nadie, muchachos. O sea, simplemente estamos dando nuestro punto de vista y que sean un poquito más autocríticos. Claro. Y que no... y que sean un poco... lo que siempre le digo a todo el mundo, el no te dejes llevar por lo que dice la Biblia, ni por tu libro de religión, sino piensa un poquito más allá y sé un poquito más autocrítico. Claro. Y no repitas lo que dijo alguien, sino investiga tú. Exacto, y no solamente eso, sino que no te dejes llevar porque él es el sacerdote o por la típica excusa que siempre escucho, no, es que hay que parafrasear lo que dice la Biblia, porque eso era el Antiguo Testamento y eso está adaptado a la época de María Castaña, de cuando se caía piedra a la gente, y ahorita eso significa otra cosa. No, porque hay muchísimas personas que entonces, si tú no haces caso a lo que dice en el Nuevo Testamento y no lo haces al pie de la letra, no te estás fallando. Entonces, ¿por qué? Que eso es una de las cosas que dicen las personas que no creen en la religión. Porque ignoras lo que te conviene ignorar y porque sigues de pie de la letra lo que sí te conviene. Nosotros somos creyentes, nosotros creemos en Dios y de verdad cada quien es libre de creer en absolutamente cualquier cosa. Lo que sí no estoy de acuerdo es que en nombre de un Dios hagan actos terroristas, eliminen las libertades, te quiten incluso la posibilidad de decidir sobre tu propio cuerpo, decidir sobre si puedes o no leer, y ese tipo de cosas yo creo que como sociedad nos tienen que educar, porque si no, entonces simplemente somos los típicos peatones o las típicas focas que les aplauden a una persona que, siendo sinceros, lo único que está haciendo es lucrarse. Yo siempre pongo ese ejemplo que yo digo, Dios debe estar desde allá arriba viendo esto y diciendo que esta locura, o sea, si supieran que nada de esto tiene que ver con lo que a mí me gustaría, simplemente hagan las cosas bien, pero también critíquense un poco. Dejen en los comentarios qué opinan ustedes de este tema es muy amplio. Muy amplio. Se ha Y este tema es discutido para desde el debatir. inicio de los tiempos, se ha debatido y muchísimas personas que a nosotros, a mí incluso me han señalado, es que tú no conoces de Dios. Y yo que mire señora, o sea, usted no es quien para decirme a mí si Sí, conozco o no no. conozco de Dios, si mi Dios es bueno, mi Dios es malo, si usted está equivocada. Y ya por el Si simple yo soy un hereje o no ya sé. por el simple hecho de señalarme y creerte mejor para poder enjuiciarme por algo que tú piensas, estás muy, muy equivocada. Me encantaría saber sus opiniones, me encantaría saber, teniendo en cuenta también de que el primer país, obviamente, que nos oyes aquí en España, y que bueno, España ha sido la cuna también del catolicismo, Sí. y sin embargo, aunque ha sido la cuna del catolicismo, estamos hablando de un país que también ha tenido muchas más libertades que incluso un país como el nuestro, Claro. que tiene mucho más tabús. Entonces hay como un choque entre lo tradicional del catolicismo, pero también una sociedad que mientras más avanzado y mientras más joven está, lucha más por los derechos de la comunidad LGTB, lucha más por su independencia, se cuestionan muchísimas más cosas, y entonces los comentarios creo que van a estar Claro, interesantes. porque además de eso, indiferentemente de lo que creas, creo que debemos todos evolucionar. Claro. Y parte de esa evolución está en dejar creencias o costumbres, ¿qué te puedo decir? Barbáricas atrás. Exacto. Entonces, nada, yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí porque ya yo me vuelvo a encadenar y prefiero que no. Y yo quiero leer todos esos comentarios porque estoy segura que van a ser, mira,
esto va a estar, como dicen los cubanos, esto va a estar candente. Claro, pero acuérdense que siempre, a ver, nosotros lo que queremos con estos podcasts, sin filtro, dar nuestra opinión, como dice el señor esposo, y que ustedes den la suya, porque no hace falta las ofensas, no hace falta, simplemente el debate siempre va a ser sano, el debate siempre te hace pensar. A mí me encanta escuchar las personas que tienen una opinión distinta a la mía siempre y cuando vengan con respeto, porque yo siento que aprendes mucho y te cuestionas muchas cosas que al final lo que hacen es ayudarte a ti a crecer. Claro, y que además de eso debemos partir siempre del respeto y de que aquí nadie tiene la varita de la verdad y que aquí pues cada quien es libre de creer en lo que quiera creer. Así que esta es nuestra creencia. Dejen en los comentarios, como le dice Valeria, en la cajita de descripción, a los de YouTube y a los de Spotify también. Yo creo que ellos pueden hacer comentarios por ahí, estoy seguro. Sí, porque esa es No otra. estoy seguro, pero A ver, señor esposo, aparte de YouTube, ¿por dónde nos pueden escuchar? claro, ya iba para allá, pero eso era para cerrar. Recuerden que este podcast sale en su formato de video por YouTube, que pues, espero que es por donde nos estén viendo, y en su formato de audio estamos por Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, que espero que por lo menos nos estén escuchando por ahí. Y bueno, les mandamos un beso enorme. Traten de, como les decimos, siempre pensar más allá. No se dejen llevar por lo que alguien les dice. Tomen sus verdaderas decisiones. Tomen conciencia según lo que crean y lo que sientan que de verdad está correcto. No le hagan daño a nadie. Y nos vemos en el próximo podcast. Chao, chao.